La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola, buenas tardes, buenos días. Continuamos con nuestra cuarta sesión. Vamos a iniciar ya con el tema de la cultura de paz, pero antes de iniciar con este tema, voy a platicarles a ustedes los antecedentes legales de la educación con enfoque en derechos humanos y cultura de paz para continuar con el tema de cultura de paz. Ya vimos nosotros los antecedentes, ya vimos el enfoque en derechos humanos. Bueno, esta cuestión que platicábamos, la importancia de una educación con enfoque en derechos humanos y cultura de paz, como yo les platicaba, no es nueva. Esto ya se venía gestando muchos años atrás. Dentro de los antecedentes que tenemos, antecedentes legales sobre este enfoque de derechos humanos y cultura de paz, en primer punto, pues tenemos la resolución de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares de América Latina en 1979, donde habla y se proclama el derecho de todas las personas, los estados y la humanidad a vivir en paz. También tenemos el Protocolo de San Salvador, en donde su artículo primero dice toda persona tiene derecho a la educación. También tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación y que esta educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Y también la Declaración de los Derechos del Niño, en su principio séptimo, que dice que el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita, obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Y se le dará una educación que favorezca su cultura general, que le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Y que el interés superior del niño debe ser el principio rector de quien tiene la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres. También la Convención sobre los Derechos del Niño, que son tratados especiales porque protegen a un sector de la población, como en este caso a niñas, niños. El artículo 29 de esta Convención sobre los Derechos del Niño nos dice que los estados parte convienen en que la educación del niño debe estar encaminada primero a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que es originario y de las civilizaciones distintas de la suya. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos, amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos y personas de origen indígena. También dentro de este marco legal tenemos la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza de 1960, también muy importante, donde nos dice básicamente que esta Convención relativa a la discriminación es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, completamente dedicado al derecho a la educación. Y esta convención pues reconoce como un pilar de la Agenda de Educación 2030
y también pues representa una herramienta poderosa en el camino para lograr una educación inclusiva de calidad y equitativa para todos. A diferencia de otros instrumentos internacionales, esta convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza de 1960, básicamente no admite ninguna reserva, lo que significa que los estados que la ratifican no pueden incluir determinados aspectos o disposiciones de los efectos jurídicos de la convención. Por tanto, una vez que un estado la ratifica y la integra a su orden jurídico interno, bueno, pues no le puede hacer ninguna adecuación. Esta convención pues va a ser aplicada plenamente a estos estados que han firmado, y todos estos derechos y obligaciones establecidos en este instrumento pues deben de ser observados, deben ser acatados. También tenemos, bueno, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de este pacto pues se desprende la inclusión de unos ejes transversales muy importantes. Por un lado, la educación para la paz, los derechos humanos, la comprensión internacional entre pueblos y culturas, y algo pues también importante, que es la interculturalidad y la educación ambiental. También otro instrumento importante pues es la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos. Y aquí en esta declaración del fomento entre la juventud pues habla que nuestra juventud pues debe ser educada en el espíritu de la paz, la justicia, la libertad, el respeto y la comprensión mutuos, a fin, bueno, pues de promover la igualdad de derechos en todos los seres humanos, de todas las naciones, el progreso económico y social, el desarme y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Entonces, como podemos escuchar, pues es muy importante estos instrumentos internacionales. Bueno, y también, bueno, pues dentro de estos instrumentos tenemos otros instrumentos también muy importantes, que es la Carta de las Naciones Unidas, donde habla, bueno, pues que existe una relación muy estrecha entre la paz y los derechos humanos. La Declaración Universal pues también nos dice que toda persona pues tiene derecho a que reine el plano social y el plano internacional un orden tal que los derechos y libertades enunciados en la presente declaración. La Declaración sobre la preparación de sociedad para vivir en paz, bueno, pues también hace hincapié en que todos los seres humanos, sin distinción de raza, condición de lengua, sexo, tienen derecho de lenguaje, tienen este derecho inherente a vivir en paz. Y la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, bueno, pues proclama solemnemente que los pueblos de la tierra tienen un derecho sagrado a la paz. El artículo 2 de esta declaración nos dice que se debe preservar el derecho de los pueblos a la paz y promover también, bueno, pues la realización de este derecho, y este derecho va a constituir una obligación fundamental para el Estado. Entonces, todos, si ustedes se dan cuenta, pues son varios instrumentos internacionales que van incidiendo a los estados, que van invitando a los estados realmente a tener una educación con un enfoque de derechos humanos y cultura de paz. Eso es muy importante, porque con lo que nosotros habíamos platicado anteriormente, una vez que un estado firma un tratado internacional, bueno, pues se obliga a que ese contenido de ese tratado internacional pues realmente se haga realidad en su país, se haga que en este caso los ciudadanos podamos gozar de él. Dentro de este marco legal internacional de una educación en derechos humanos y cultura de paz, bueno, pues esta educación en derechos humanos
como hemos visto, pues ha seguido una evolución y bueno, los estudiosos en este tema pues hablan de tres momentos importantes en los que se han producido estos cambios, estas innovaciones en estas reformas educativas y que obviamente pues van a dar respuesta a todos esos procesos, a todos estos más bien avances o problemas mundiales que se han dado. Entonces, hablamos de tres etapas que ha sufrido esta educación en derechos humanos. La primera etapa, pues habla de 1948 a 1974, en donde la Asamblea de las Naciones Unidas expresa que se debe de tener una difusión de carácter verdaderamente popular y universal para contribuir a consolidar la paz mundial y se recomienda entonces a todos los estados a distribuir, a comentar en las escuelas, en los centros educativos, todo esto, esta difusión de los derechos humanos. Y también, bueno, pues la UNESCO invita a los estados a la enseñanza de los derechos humanos dentro de las escuelas, en los programas educativos de adultos y también, bueno, pues mediante la difusión de los medios de comunicación. Entonces, la primera etapa surge dentro de estos años. También esta educación en derechos humanos pues fue estudiada por varias organizaciones internacionales en conferencias en Ginebra, también un Consejo Económico y de las Naciones Unidas, y ahí existe una recomendación en primera de erradicar todos aquellos métodos para que se pueda suprimir todos esos perjuicios y todas esas discriminaciones. Y estas organizaciones de las Naciones Unidas pues impulsaron recomendaciones a las instituciones de docentes y administraciones educativas a que pudieran estudiar, que pudieran examinar los textos y materiales escolares para entonces elaborar y distribuir todos estos materiales pedagógicos. Entonces, para 1949, en el primer aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se viene celebrando cada 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, esta celebración de cada año del Día Internacional de los Derechos Humanos, pues es como una respuesta básicamente para ir impulsando esta educación en derechos humanos. Esa es la primera etapa. Tenemos otra segunda etapa, segundo momento de 1974 a 1995, donde la UNESCO se encarga básicamente de reforzar la dimensión humanista, cultural e internacional de la educación y también así ir promoviendo la paz de los derechos humanos. Y así, bueno, se culmina con la recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacionales, así como la educación relativa a los derechos humanos y las libertades internacionales. Entonces, dentro de esta recomendación, pues existen varios componentes importantes para clarificar y en primera, pues existen 6 tipos. Educación para la comprensión y la paz internacional, la educación para el desarme, educación sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, la educación para democracia y tolerancia, la educación intercultural y multicultural, la enseñanza relativa a los problemas de la humanidad y más tarde, pues se uniría la educación medioambiental y la educación para el desarrollo. Entonces, inspirados en estas recomendaciones, en el Congreso de Viena de 1974, se empieza a hablar sobre la enseñanza de los derechos humanos. Ya en el Congreso de Malta de 1987
se empieza a hablar de una enseñanza, formación y documentación en materia de derechos humanos. Y en el Foro Internacional de la Educación para la Democracia de Túnez de 1972, bueno, pues empieza a gestar este plan mundial para la educación en derechos humanos y la democracia en Montreal en 1993. Y bueno, pues si ustedes se dan cuenta, pues desde los años 70 se ha venido impulsando esta enseñanza en derechos humanos. También en el diseño para la educación de la esfera de los derechos humanos de 1995 al 2004, en el proyecto de plan Acción para el Desarrollo del Diseño, se va definiendo la educación en materia de derechos humanos. Y entonces, ¿cómo ahí en ese plan se va definiendo qué debemos entender a la educación en materia de derechos humanos? Entonces, en ese diseño nos dice y define que la educación en materia de derechos humanos es el conjunto de actividades, fíjense, conjunto de actividades de capacitación, difusión e información encaminados a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos. Actividades que se realizan transmitiendo conocimiento y moldeando actitudes y cuya finalidad sería, en primer punto, fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, desarrollar plenamente la personalidad humana y el sentido de la dignidad del ser humano, promover la comprensión, tolerancia y la igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos raciales, étnicos, religiosos y lingüísticos. Facilitar la participación eficaz de todas las personas en una sociedad libre y también intensificar las actividades de las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento y la paz. Entonces, eso tenemos que entender que esto es la educación en materia de derechos humanos. Entonces, hablamos de un conjunto de actividades encaminadas a la capacitación, posteriormente a la difusión y a la información para crear una cultura universal en la esfera de derechos humanos con actividades que se realicen transmitiendo conocimientos y moldeando actitudes. Fíjense qué importante. Entonces, si yo les pregunto, nosotros como docentes, ya partiendo de la definición de la educación en materia de derechos humanos, bueno, pues primero pues tendríamos que capacitarnos. Entonces, no necesitamos o no debemos esperar que alguien nos capacite. De hecho, estos cursos, otros cursos, tienen como objetivo esta capacitación. Entonces, ahí habla de un primer punto, una capacitación. Posteriormente, de una difusión. Eso es muy, muy importante, difundir todos estos conocimientos, todas estas ideas. Y posteriormente, muy importante, qué actividades nosotros como docentes vamos a aplicar en nuestra aula para realmente fomentar estos valores, este respeto, esta no discriminación. Básicamente, pues este sería entonces el reto de todos los docentes para que entonces la educación o la educación que nosotros impartimos realmente sea una educación en derechos humanos. Entonces, aquí pues básicamente la definición pues es muy clara. Actividades de capacitación, difusión, información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos. Varias escuelas, y yo creo que todas las escuelas, hacen un intento sobre esta difusión para crear una cultura universal de los derechos humanos. Tal vez no lo manejan específicamente como cultura de derechos humanos, pero sí una cultura de respeto, porque se manejan valores en las escuelas, el valor del respeto, el valor de la tolerancia, el valor de la solidaridad, el valor, otros valores de la paz,
igualdad, libertad, esos básicamente pues también el promover esos valores pues van promoviendo también esa educación en materia de derechos humanos. Pero aquí el punto es que no lo manejamos con las letras, o sea, derechos humanos, educación en materia de derechos humanos. O sea, como que nos falta básicamente ponerlo con letras rojas y decir esto va encaminado a una educación en materia de derechos humanos. También en el 2004 ya existió un programa mundial para la educación en derechos humanos. Y este programa, pues básicamente va enfocado o va estructurado en varias etapas. Entonces, el 1 de enero del 2005 se revisa este plan de acción, que la primera etapa del 2005 al 2007, que se centra en los sistemas de enseñanza primaria y secundaria. Para su ejecución, los estados deberán contar con el concurso de la sociedad civil, las organizaciones internacionales competentes y principalmente la UNESCO y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como una solidaridad internacional. Entonces, no dudo que varias escuelas lo hayan hecho, pero como que por lo menos aquí en México nos falta como que más difusión. A veces solamente como que hay escuelas piloto que sí llevan a cabo este tipo de acciones de una colaboración internacional, pero lamentablemente no llega a todos los centros educativos. Entonces nos falta más difusión. Y ya en la tercera etapa existe la declaración y programas sobre cultura de paz que se adopta en 1999 y entonces ahí hablábamos de este diseño de una cultura de paz y no violencia. Fíjense qué importante. Diseño internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo. Eso es del 2001 al 2010. Y esto lo proclamó la ONU en su resolución 5325 del 10 de noviembre del 98. Entonces, básicamente es un esfuerzo para que se implemente o para que se implementara los programas específicos y planes de acción en tales materias, en esta tercera etapa. En esta declaración y programa de acción sobre la cultura de paz, adoptado en septiembre de 1999 por las Naciones Unidas, pues permitió un avance en la universal implementación de esta educación en los sistemas educativos. Resultados que obviamente que tendrían que ser evaluados al final del decenio internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo, del 2001 al 2010. Entonces, pues son esfuerzos que se van realizando para implementar estos programas a través de los ministerios de educación sobre esta implementación de programas de educación para la paz y derechos humanos. Dentro de la Declaración de la Cultura de Paz de 1999, pues establece que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino también que requiere un proceso positivo, dinámico y participativo, que lo que busque, bueno, pues es un diálogo para que se puedan entonces solucionar estos conflictos que se pudieran dar al interior y, bueno, específicamente de los centros educativos. También la UNESCO en 1996 publicó un informe, que es el informe Delors, que fue elaborado por un grupo de educadores internacionales, expertos en la vida diaria de las aulas escolares. Entonces ellos manejan pues 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser personas. También dentro de esta cultura de paz, que es muy importante, les voy a compartir un cuadrito para que lo puedan ustedes ver.
Bueno, aquí dentro de esta cultura de paz que estamos nosotros platicando, aquí entonces en primer punto pues está la cultura de paz y tiene pues tres momentos. Por un lado es el aprendizaje, la ciudadanía y la democracia. Y después tenemos la educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. Y por último tenemos la convivencia escolar. Y de esta convivencia escolar hay dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la solución pacífica de conflictos. Dentro de esta convivencia escolar, tener herramientas para una solución pacífica de conflictos y también, bueno, pues tener un plan de intervención preventiva sobre esta violencia escolar. Eso es muy, muy importante. Como les decía, se ha estado trabajando básicamente en las escuelas, en los centros educativos, planes de acción, bueno, pues para poder estar en condiciones de tener un plan de intervención preventiva. Por lo menos aquí en Veracruz, pues ya se está manejando la mediación escolar, ya los profesores se están capacitando en mediación escolar. Es muy importante que los docentes eh, puedan o tengamos las herramientas necesarias para poder intervenir y ser, como les decía, un factor de cambio. Obviamente en cada estado, pues es diferente pues en cada estado, ¿no? Pero aquí, como les digo, en Veracruz, pues están haciendo varios esfuerzos. También existen dentro de esta dinámica de lo que estamos nosotros platicando, de este tema que acabamos de ver de los antecedentes legales de la educación en derechos humanos y cultura de paz, ya vimos ampliamente. Pero el siguiente tema que vamos a abordar, siguiendo con nuestro programa, es cultura de paz. ¿Por qué necesitamos la cultura de paz y para qué necesitamos la cultura de paz? Eso también pues es muy importante, ¿no? ¿Para qué necesitamos esa cultura de paz? Bueno, cuando hablamos de cultura de paz o de construcción de una cultura de paz, pues básicamente todo esto son objetivos principales del mandato de la UNESCO. Dentro de esta formación y la investigación para el desarrollo sostenible, entre esas prioridades, pues se encuentra la educación para derechos humanos, las competencias en materia de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la memoria y del holocausto, la prevención de conflictos y también, bueno, pues la consolidación de la paz. La cultura de paz, bueno, pues esta cultura de paz, en primer lugar, pues es la paz, es un valor universal, es anhelado, es necesario en el mundo, que no se ha podido cristalizar y que es inestable debido pues a las constantes amenazas producto de la violencia que se da en todos los ámbitos. Entonces, esta cultura de paz es muy necesaria. Ya habíamos visto que en la Carta de las Naciones Unidas pues hablaba de esta cultura de paz, de contribuir, de fomentar, de mantener la paz, porque veíamos que mantener la paz básicamente pues es el no poder mantener la paz, pues es una guerra de agresión y bueno, pues todos tenemos esa responsabilidad. Ahora, la violación a los derechos humanos pues no permite el logro de la paz. El hecho de que nosotros como ciudadanos no podamos gozar, ejercer o tener acceso a un derecho, pues eso ya nos está limitando el pleno desarrollo que nosotros tenemos en las mismas circunstancias que las demás personas. Entonces, hablar de cultura de paz, pues también es hablar de un derecho humano a la paz. La paz entonces es un derecho, como veíamos, que es inalienable de la persona
y de la familia humana por ser la condición misma para el ejercicio de todos los derechos fundamentales. Entonces, es muy importante pues tener esta cultura de paz, y más allá de esa cultura de paz, que nosotros podamos disfrutar ese derecho humano a la paz. Tenemos dentro de la Declaración de Oslo sobre el derecho humano a la paz de 1970, pues habla de esta conceptualización de la existencia del derecho a la paz y del derecho humano a la paz, impuesta por la razón y por la ética, y esta pues constituye un aporte especial significado hoy a la tolerancia, a la convivencia pacífica y a la lucha contra la violencia. Entonces, el hecho de que en el ámbito educativo no haya violencia, eso también implica que nosotros como operadores educativos, pues estamos haciendo nuestro trabajo. Si es un centro, si es una escuela, un centro educativo, donde no existan conflictos, o los que existan puedan ser solucionados de la mejor manera para todas las partes, bueno, pues nosotros también estamos contribuyendo al goce y ejercicio de este derecho humano a la paz. Entonces, existen estos conceptos importantes, que es paz, que es tolerancia y es condena y repudio de la violencia. Porque esta violencia se interrelaciona y también pues se va condicionando. Entonces, sin paz, sin la aceptación de que ella es la materia de un derecho, no puede existir plenamente la tolerancia. Entonces, esta tolerancia ante lo tolerable sin perjuicio de esta negación. Entonces, aquí es muy importante tener esa paz. Y más allá de decir que debe de haber paz, es porque es un derecho humano. O sea, estamos hablando de un derecho humano a la paz. Entonces, si nosotros no contribuimos al goce y ejercicio de este derecho, pues no vamos a poder hablar de que existe una convivencia armónica, pacífica y respetuosa en ahora sí que en nuestro centro educativo, en nuestra escuela. Entonces, si no existe esta convivencia, pues entonces estamos hablando de que no hay paz. Entonces, es muy, muy, muy importante este tema del derecho a la paz.